muchos de los lugares que había transitado sentía que eran pasos naturales para tomar la decisión de hacer cine, y muchas de las cosas que fui aprendiendo y dejando me resultaron herramientas muy útiles al momento de pensar una película. Llegué por azar a ser director. Pablo, ¿tú crees en destino? Me gustan las cosas que provoca el azar, y me gusta que se incorpore a, a la vida que uno intenta planificar, ¿no? Con tomar eso como parte de tus, no sé, de tus decisiones o de las consecuencias de tus decisiones, ¿no? Es difícil abstraer todas tus decisiones de la influencia o de la consecuencia del azar. Siempre van a estar muy relacionadas. ¿Tú crees en Dios? No me considero una persona atea. Tampoco me considero una persona que tenga una relación con Dios. No soy una persona que rece, no soy una persona que piense sus actos relacionados con una divinidad. Pero la pregunta de cómo llegamos hasta acá y cómo empezó todo y cómo va a terminar todo me la sigo haciendo. Pero Dios no me llega como respuesta a eso. Y tengo la fantasía de que encontraría más respuestas si creyera en Dios de las que encontré, a las preguntas que me hago. Y eso es lo que me mantiene viva la pregunta. Hay un poema de Juan Gelman cuyo título es una pregunta. Amor que serena, ¿termina? No creo. No. Bueno, espero que no. Pienso que no, que es justamente lo que todos queremos y necesitamos. Y si es bueno, yo no creo que las cosas buenas duren poco. Las cosas buenas pueden durar mucho. Depende de nosotros que duren mucho, ¿no? Y el amor es algo bueno que tiene, si lo tenés, está bueno que dure. Después puede no durar. Es más, pienso que si cuanto más conoces del amor, quizás más chance tenés de aprender y seguir practicándolo. ¿Qué es para ti la amistad? Es amor, es la posibilidad, es la posibilidad de sentirte seguro, de sentirte acompañado. A veces es difícil saber qué es la amistad. Quizás te estoy diciendo lo que uno puede vivir a través de la amistad. A veces es difícil diferenciar exactamente un amigo, de un muy amigo, o de un compañero, o de un socio. Pero creo que la amistad puede estar en todos esos vínculos y los puede contener. A veces se habla con tanta distancia de la palabra amistad que pareciera inasible, como una cosa demasiado lejana. Y me parece que uno puede encontrar amistad con gente que no conoce, en un momento especial, en una situación especial. Uno puede sentir esa amistad. Después están los amigos. Pero yo pienso que uno puede sentir muchas más veces de lo que nos permitimos esa sensación de amistad. Y cuanto más desprejuiciados seamos frente a eso, creo que lo vamos a encontrar más. Está más cerca, me parece. Es culpa nuestra que esté lejos, que se vuelva lejos. Pablo, ¿cuáles son tus pérdidas? El tiempo, supongo. El tiempo que ya no recuperás. Las cosas que... hay cosas que... hay un tiempo que es difícil de recuperar y
Y hay cosas que ya no hiciste y ese tiempo para hacerlas no va a volver. Podés hacer otras nuevas, podemos aprender de ese tiempo o de esa experiencia para futuras experiencias, pero los errores justamente cometidos donde pudiste haber lastimado a alguien o podés haber desaprovechado la posibilidad de ayudar a alguien o eso creo que es como la imposibilidad de hacer algo que ya no es difícil de volver a hacer después. ¿Cómo tratas el error? El error es necesario, pero es difícil de aceptar. En mi trabajo es distinto que en mi vida cotidiana. El error en mi trabajo lo asocio con lo que te decía antes del azar. Puede ser útil, puede convertirse en algo bueno, puede hacer que una idea mala se convierta en una idea buena. O sea, uno se equivoca en una idea y probablemente ese error sea mejor que la idea original. O sea, la consecuencia de ese error. Pero en mi vida íntima es distinto. Me molestan más los errores. Me incomodan más y también me cuesta más identificarlos. Por ejemplo, en una ciudad como Buenos Aires, donde todo el mundo se psicoanaliza, yo empecé a hacer análisis hace muy poco. Las personas que se analizan desde los 15 años o incluso menos. Y yo empecé a hacer análisis hace un par de años. Justamente, una de las cosas que más hablo con mi terapeuta es esos errores, cómo identificarlos, cómo aprenderlos. Pero en cuanto al mecanismo de trabajo, o sea, al dispositivo de trabajo de hacer películas, el error es algo que incorporo y que espero y que me sorprende, me gusta lo que pasa con el error. En mi vida cotidiana no me gusta tanto. Kurt Wallander dormía. La noche anterior se había quedado escuchando hasta una hora muy avanzada las grabaciones de María Callas, que un buen amigo le había enviado desde Bulgaria. Una y otra vez había vuelto a su Traviata y cuando se fue a dormir casi eran las 2. El teléfono lo arrancó de un fantástico sueño erótico. Como para asegurarse de que solamente era un sueño, estiró el brazo para tocar el edredón. Pero en la cama solo se encontraba él. Su esposa no estaba. Le había dejado hacía 3 meses y tampoco estaba la mujer negra con la que acababa de tener un violento coito en sueños. Miró la hora mientras se estiraba para contestar el teléfono. Un accidente de coche, pensó rápidamente. El suelo resbaladizo por la helada y alguien que conduce demasiado deprisa y derrapa en la E14. O una pelea de inmigrantes que llegaron de Polonia en el transbordador de la mañana. Se enderezó en la cama y apretó el auricular contra la mejilla. Sintió la aspereza de la piel sin afeitar. Wallander, no te habré despertado, ¿verdad? No, hombre, no, estoy despierto. ¿Por qué miento?, pensó. ¿Por qué no le digo la verdad? Que es lo que más me gustaría es volver a dormir y atrapar un sueño perdido en forma de mujer desnuda. Pensé que debía llamarte. ¿Accidente de coche? No exactamente. Un viejo granjero de nombre Nystrom nos ha llamado desde el Lennart. Dice que su vecina está atada en el suelo y que alguien ha muerto. Rápidamente intentó recordar dónde se encontraba Lennart. No lejos de Marvinslund. Es una zona muy accidentada para hacer Escaña. Parecía algo grave, pensé. ¿A quiénes tiene la comisaría ahora mismo? Peters y Noren. Está buscando a alguien que rompió un escaparate en el Continental. ¿Les aviso? Diles que vayan al cruce que hay entre Cadelló y Katzloza y esperen hasta que yo llegue. Dales la dirección. ¿A qué hora te avisaron? Hace unos minutos. Seguro que no era un borracho el que llamó, no lo parecía. Ah, ¿no? Pues bueno, entonces. Se vistió deprisa sin ducharse, se sirvió una taza de café tibio que le quedaba en el termo y miró por la ventana. Vivía en la calle Mariagatán,
en el centro de Istad, y la fachada donde daba a su ventana estaba agrietada y gris. En el mundo de hoy hay todavía espacio para las utopías. Yo pienso que sí. No queda, o sea, o no, no queda, si ni siquiera hay espacio para la utopía, no queda esperanza para nada. Si, ya la realidad es lo suficientemente dura y las historias que vemos en la calle son lo suficientemente concretas y materiales. Y me parece que aunque sea un poco naif y de modé, las utopías nos permiten imaginar un mundo mejor, o una vida mejor, o un momento mejor, sin ir tan lejos. Pensar que algo que no está funcionando se puede resolver, aunque sea de manera mecánica. Si no tenés trabajo, quizás pensás que tener trabajo se puede volver una utopía. Podemos hablar de utopías más grandes, utopías en el sentido más amplio, una utopía social o una utopía política, pero me parece que hay algunas silenciosas y cotidianas que tienen tanto valor o más porque nos permiten pensar que son posibles. Encontrar el amor, no sé, encontrar una casa, cosas más... son utopías silenciosas y cotidianas de cada uno. Y después están las otras, que esas son un poco más difíciles. ¿Cuál es el legado que mi generación dejó a la tuya? Siento como un... como una sensación de frustración sobre una utopía, sobre un deseo que no se pudo llevar adelante y que fue tal que no hubo nadie después que haya querido retomar. No hay grandes utopías hoy día, volviendo a tu pregunta de antes. Y a mí me dejaron un montón de preguntas, porque me pregunto cómo habría sido ese mundo que se pensaba en esa época si hoy lo estuviéramos viviendo. Bueno, ese mundo no es el que vivimos hoy. Y me genera una sensación doble entre decepción y admiración. Decepción porque esos sueños no se llevaron no se pudieron cumplir la mayoría. Incluso con el deseo de que sean cumplidos se generó también mucho dolor. Y una generación que buscaba ideales humanistas muchas veces atentó contra ese humanismo. Y hoy vemos las consecuencias de distintas maneras. Pudimos ver gente que tomó muchos riesgos en muchos sentidos. En algunos casos poniendo en juego su propia vida, en otros casos su comodidad, su seguridad, sus ideas también, poniendo en juego estas ideas, no solo en una conversación o en un debate, sino con cada decisión, una tras otra, todos los días de la vida. Entonces es una sensación ambigua. Siento como esa misma sensación que a veces tengo con mi propia historia adolescente, ¿no? O de cuando era más joven. Si hubiera sabido más en esa época, capaz algunas cosas las podría haber hecho mejor. Y podría haber defendido mejor las ideas que tenía para defender. Y siento que de alguna manera representa un poco esta historia que es relativamente joven, sobre todo en esta parte del mundo, ¿no? Que nos encontramos, fuimos un poco engañados y fue una generación que en un punto
también fue utilizada para un status quo, porque finalmente muchas de las cosas que se intentaban cuidar o defender parecieron ser dañadas al fin, como resultado, ¿no? O viéndolo con un poco de distancia. Entonces, no sé, me pasa eso. Depende. También me parece que depende mucho de a dónde vaya a terminar esta historia, ¿no? Creo que es demasiado pronto todo, a pesar de que pasaron muchos años. Siento que todavía tenemos mucho por ver y por aprender de las consecuencias de esos años y de cómo nuestras generaciones lo van a reformular. Hay una apatía política y un descrédito y un desgano general que es muy poco estimulante y que espero que sea pasajero, ¿no? Que sea una transición hacia algo que veremos en algún momento. De tu obra, ¿qué es lo que quedará? Bueno, se puede pensar de dos maneras. Una más técnica y una más... aunque parezca contradictorio, más concreta. La técnica quedarán de acuerdo a la tecnología, formatos, discos o negativos, o vaya a saber qué habrá en el futuro que contenga esas historias, hablando de las películas. Pero que lo que va a quedar es lo que las películas hayan provocado o puedan provocar en el futuro. Esa relación intangible de vuelta, más abstracta, pero concreta porque existe entre quien ve la película y la película. Entonces, capaz esas películas desaparecen porque técnicamente los soportes no las contienen más, pero los recuerdos que esas películas hayan, o sea, las sensaciones que esas películas hayan provocado se pueden a veces guardar como recuerdos. Entonces creo que lo más lindo que podría quedar es esa relación entre la película y quien la ve. Y si técnicamente esas películas sobreviven en el futuro, otras personas que se vuelvan a encontrar con esas historias y que vuelvan a generar esa relación, que para mí es lo más maravilloso que tiene el cine, ¿no? La posibilidad de emocionar, no importa dónde, no importa cuándo y no importa quién. Me va a pasar a mí, te va a pasar a ti. Alguna hora llegará la hora final. Si en esa hora final te permitieran llevar algo, ¿qué llevarías? Creo que lo que más extrañaría de no estar acá es no estar con mi hijo, por ejemplo, o con mi mujer. Pero creo que si me lo llevo sería un problema para ellos, o sea que me lo voy a dejar. No, me llevaría esos sentimientos, por lo menos. Se preguntó si nevaría aquel invierno en Escaña. Esperaba que no. Con las tormentas de nieve en esa región siempre llegaban periodos de trabajo incesante. Accidentes de coche, parturientas bloqueadas por la nieve, viejos que se quedaban aislados y cables eléctricos caídos. Con las tormentas de nieve llegaba el caos y le pareció que aquel invierno estaba mal preparado para afrontarlo. El desconsuelo de haber sido abandonado por su mujer aún lo escocía. Condujo por la calle Regemerstargatan hasta llegar a la autovía de Osterden. En la calle Dragonantan el semáforo estaba en rojo. Puso la radio para escuchar las noticias. Una voz excitada contaba que un avión había caído en un continente lejano. Hay un tiempo para vivir y otro para estar muerto, pensó mientras se frotaba los ojos para atrapar el sueño. Era un conjuro que había adoptado hacía muchos años. En aquel entonces era un joven
policía que patrullaba las calles de Malmö, su ciudad natal. En una ocasión, un borracho al que pretendían echar al parque Pildman lo atacó por sorpresa con un gran cuchillo. Le hizo un corte profundo muy cerca del corazón. Pocos centímetros se había salvado de una muerte inesperada. Tenía 23 años y en un segundo entendió lo que significaba ser policía. El conjuro era una manera de defenderse contra el recuerdo. Dejó atrás la ciudad, pasó por delante de los almacenes de muebles construidos hacía poco junto a la entrada de la autovía y vislumbró el mar a lo lejos. El ambiente estaba gris, pero curiosamente sereno para ser pleno invierno. Lejos en el horizonte se divisaba un buque con rumbo al este. Las tormentas de nieve vendrán, pensó. Tarde o temprano las tendremos encima. Apagó la radio e intentó concentrarse en lo que le esperaba. ¿Qué era lo que sabía? Curtir, compartilhar ou comentar? Nossa, né? Baita dilema isso. Pois é, tô na maior dúvida aqui, cara. Quais são as opções de novo? Curtir, compartilhar ou comentar? Pô, uma escolha de Sofia isso, né? Quem é a Sofia? Minha prima. Ah, tá.